Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentar el examen de primer parcial de la materia activos digitales programables, impartida por el profesor José Carlos Fabricio, que presenta el alumno Juan Antonio Agripino Beltrán, grupo IMT 1004. Bueno, para esta ocasión se pidió realizar un código en LabVIEW y un algoritmo para identificar números primos. Para esta ocasión yo un algoritmo que consta de lo que es de 6 partes. Bueno, antes de mencionar estas partes, cabe mencionar que existen unas condiciones para saber si un número es primo o no es primo. La condición es que debe ser divisible por la cantidad de 1 y por la cantidad del mismo número solicitado. Un ejemplo, el 1 no es divisible porque nada más tiene como cantidad divisible entre 1. Ahora vemos un caso, el número 3 sí es divisible entre el 3 y entre el 1, por lo que es un primo. Ahora, el número 4 es divisible entre 2, por lo cual no es primo. Para que un número se considere primo, solo debe de tener 2 divisores. Ahora sí, el código consta de seis, de 6 etapas, las cuales son lectura, validación, control de flujo, inicialización, acumulación y determinación. ¿A qué hace referencia estas etapas? Bueno, les voy a explicar. La lectura es sobre la lectura de datos, es decir, aquí ingresamos un valor de entrada y es decir, el valor que sería X, para esta ocasión le puse el nombre de N, por lo cual lo debemos de guardar en una variable. La segunda etapa, que es la validación de entrada, es sobre N, es el dato que debemos de verificar. Para esta ocasión, el dato debe ser mayor a 0. Y de esta parte, en la validación, el algoritmo toma una decisión. Si el número es mayor a 0, procede a hacer las operaciones necesarias. Y si el número es menor a 0, hasta ahí termina el algoritmo. Posterior a esto, sigue la etapa de control de flujo. Aquí dentro de la etapa de control de flujo existen 2 problemas. Bueno, pero se solucionan obviamente. El primer problema es que debemos de contar cuántos divisores tiene el número ingresado. El segundo problema es verificar si la cantidad de divisores que hemos contado son exactamente 2, para que de esta forma el número sea primo o no sea primo. Entonces sigue la siguiente etapa, que es la acumulación. Aquí voy a mostrar un poco el código. La siguiente etapa es la acumulación. En esta etapa lo que hace es guardar en una variable la cantidad de divisores. Por lo general, esta cantidad la debemos de inicializar en 0. Y la última etapa es la determinación. Aquí se soluciona lo que sería el problema número 2, que si solamente tiene 2 divisores el número, entonces procedemos a que el número es un primo. Y aquí voy a explicar un poco lo que sigue siendo el código que realicé en LabVIEW. Tenemos una estructura for loop, la cual se encarga de ejecutar el código n cantidad de veces
para lo cual este dato sería el que la va a determinar cuántas veces se ejecuta. También tenemos lo que es la herramienta de, no me acuerdo cómo se llama, pero esta herramienta, su función es que calcula el cociente de un número entero y el resto de las entradas, es decir, como que guarda los residuos, los actualiza, se van almacenando ahí sucesivamente. Entonces, también en esta ocasión, ocupamos ocupé lo que se le denomina como un túnel condicional. El túnel condicional lo que hace es que las, en- agrega, se podría decir, obviamente es túnel condicional, agrega condicionalmente las entradas en un orden, formando una matriz de una salida de la misma dimensión que la entrada cableada. Es decir, este túnel condicional lo conectamos a lo que vendrá siendo un array de salida. Eh, Posteriormente, este código realiza lo que es, se podría decir que es la primera parte del examen. ¿Por qué la primera parte? Porque este código solo se encarga de verificar la cantidad que existe de número cero hacia una cantidad ingresada. A ver, ¿qué me doy a entender con esto? Un ejemplo. Aquí vamos a ejecutar el código. Le pedimos que cuántos números impares, que diga, perdón, cuántos números primos existe del 0 al 1 y nos dice que es 0. Ahora ingresamos una cantidad de 5. Dice que está el 2, el 3 y el 5. Ahora agregamos la cantidad de 11 y nos menciona que existen el número 2, el número 3, el 5, el 7 y el 11. Estos son números primos, pero aquí cabe mencionar con el ejemplo, lo que solicita este examen es precisamente esto. Si yo ingreso el número 30, me debe de arrojar la salida 30 números primos la cantidad. Y vemos que un ejemplo, aquí agrego 30 y se marcan los números primos que existen del 0 al 30. Por eso se podría decir que esta es la primera parte, pero gracias a esto identifiqué cómo saber si un número es primo o no es primo, para lo cual esta parte es la base para desarrollar el siguiente código, ya que esta parte se podría decir que era lo más difícil. Ahora les voy a mostrar el siguiente VI que creé en la view. Este es el siguiente diagrama. Para esta ocasión prácticamente voy a poner el otro. Se podría decir que es el primero. Entonces, aquí podemos observar que básicamente se utilizaron los mismos, este VI fue la base para crear este otro. Se puede observar que existe igual la misma condicional túnel condicional y las mismas operaciones. Nada más aquí se agregaron algunas comparaciones, algunas compuertas NOR, las cuales esta comparación se encarga de decir si un número es mayor que, realiza la siguiente opción. Aquí la compuertas, si uno es uno, avanza la otra. Si se cumple la condición de la tabla de verdad de la compuerta, se realiza lo que es el siguiente ciclo. Si no, pues, hasta ahí terminaría. Y aquí nada más se agregó lo que vendría siendo algunos shift register. Estos shift registers también se cambió la función. Aquí era un ciclo for, aquí se puso un while loop.
prácticamente es prácticamente, tiene algunas similitudes igual. Aquí tenemos que es terminal de condición, aquí también los agregamos. Y aquí nomás los shift registers, su función es transferir datos de una interacción a la siguiente. Es decir, de un dato pasa a otro, si regresa, es como se puede decir como una, pues entra, sale, regresa. Prácticamente eso es lo que realizan los shift registers. Entonces ahora voy a ejecutar este código, que sería el examen segunda parte. A ver, aquí mirábamos un ejemplo antes. Cuando solicitábamos, en el anterior solicitaba 11 y solo me arrojaba hasta el número 5, que serían, me contaba del 0 al 5, me arrojaba lo que es la cantidad de números primos, pero ahora ya realiza la función correctamente, lo que vendría siendo este BI, porque necesitamos 11 datos y la cantidad arrojada de salida son 11 datos. Ahora, arrojamos 5 datos, aquí está, se puede observar 5 datos. Arrojamos 2 datos, 2 datos. Arrojamos 14 datos, aquí se puede observar 14 datos. Arrojamos 25 datos, a ver si lo permiten mirar. Y aquí está 25 datos. Nada más que aquí no es proporcionar el tamaño de texto de los números con el tamaño de las celdas del array. A ver, un ejemplo, ahora ingresamos 8 datos para observar que sí coinciden, nada más que en unas sí coinciden, en otras no. Y prácticamente este sería el examen. Como una pequeña conclusión es que pues sí estuve varios días investigando sobre cómo se identificar un número primo. Además, también cabe mencionar que me comunicaba con el profesor mediante Teams, porque prácticamente LabVIEW lo he utilizado muy pocas veces en lo que he llevado de estudiar en la universidad. Además, los profesores anteriormente nos dejaban, se podría decir, proyectos, pero con una menor complejidad de desarrollar los códigos. Pero al nivel que estoy ahorita estudiando en ingeniería, prácticamente ya esto es lo básico. Y entonces yo ya me di a la tarea de buscar información, bueno, meterme a un pequeño curso de LabVIEW. Y pues gracias a esto logré, a un principio pensé que no iba a lograr realizar este examen, pero gracias a lo que estuve investigando y gracias a las asesorías que me brindó el profesor José, bueno, usted profe que me va a realizar el examen, pues pude concluir el examen de manera satisfactoria. Ahora ya nada más queda esperar la calificación recibida y pues sería todo de mi parte.